la obra completa de Horacio Quiroga. Este video pretende profundizar únicamente en uno de sus cuentos, El potro salvaje. Por lo tanto, esta no es una primera lectura, sino una profundización que parte del conocimiento de este texto. Este cuento se publicó en un libro llamado El desierto y otros cuentos en 1924. Y comienza así. Era un caballo, un joven potro de corazón ardiente, que llegó del desierto a la ciudad a vivir del espectáculo de su velocidad. Este primer párrafo ya nos da un montón de información. Para empezar, nos indica cuál va a ser el personaje principal, el protagonista de la historia. Va a ser un animal, un caballo. Y ya en estas primeras pinceladas vemos cómo existe una personificación. La personificación es un recurso estilístico de los textos literarios que consiste en brindarle características humanas a algo que no lo tiene, en este caso, este animal que va a ser el protagonista de la historia. ¿Dónde vemos la personificación? En esas esperanzas, en esa búsqueda de encontrar su sueño en la ciudad, se va del campo a la ciudad para buscar eso. Es decir, que está mostrando conciencia de sí mismo y esa búsqueda que es muy humana. Por otro lado, nos está mostrando la situación en la que él vivía, el hecho de que en el campo no tiene las cosas que él anhela y esa necesidad de irse del lugar, de su lugar, para buscar su sueño en otro espacio diferente y desconocido. También hay una insistencia en subrayar la juventud del potro. Si decimos potro, ya estamos hablando de un caballo joven, pero el párrafo comienza diciendo joven potro, o sea que repite la misma idea en dos palabras consecutivas. Además, nos indica características de él, de su personalidad, cuando dice corazón ardiente. Ya nos está dando una de las características principales que vamos a profundizar en el resto de la lectura. Y otra cuestión que nos está señalando una personificación es el deseo de vivir del espectáculo, de un espectáculo, de ser visto y ser juzgado por otros, que en realidad a un animal eso no le interesa, es algo propio del ser humano. En este caso, el espectáculo que él quiere brindar es mostrar la velocidad que él alcanza, cómo corre. Ver correr a aquel animal era, en efecto, un espectáculo considerable. Corría con la crina al viento y el viento en sus dilatadas narices. Corría, se estiraba más aún, y el redoble de sus cascos en la tierra no se podía medir. Aquí estamos frente a varias imágenes que nos ayudan a imaginarnos cómo era esa forma de correr especial que él tenía. Y además el redoble de sus cascos que nos trae la musicalidad de esa carrera. No solamente nos brinda una imagen con la explicación que dice que se estiraba y se estiraba más aún, sino que también nos trae el sonido que tenía esa forma de correr. Incluso hay elementos del tacto cuando habla del viento, de ese viento en la nariz, en sus dilatadas narices por la agitación al correr. Corría sin regla ni medida, en cualquier dirección del desierto y a cualquier hora del día. No existían pistas para la libertad de su carrera, es decir,
Era totalmente libre, no se guiaba por ningún camino hecho por otros, por ningún lineamiento puesto por otro. No existían pistas para la libertad de su carrera, ni normas para el despliegue de su energía. Poseía extraordinaria velocidad y un ardiente deseo de correr, de modo que se daba todo entero en sus disparadas salvajes, y esta era la fuerza de aquel caballo. Es decir, que su corazón era ardiente porque él tenía esa necesidad física de la velocidad, de la libertad total que se muestra en este segundo párrafo. A ejemplo de los animales muy veloces, el joven potro tenía pocas aptitudes para el arrastre, es decir, que no era un caballo de carga para llevar un carro, para trabajar en ese tipo de cosas, sino que él tenía que estar libre, solo corriendo. Tiraba mal, sin coraje, ni bríos, ni gusto. No se le daba bien tampoco hacer eso. Además de que no le gustaba. Y como en el desierto apenas alcanzaba el pasto para sustentar a los caballos de pesado tiro, el veloz animal se dirigió a la ciudad a vivir de sus carreras. Acá nos está dando también la jerarquización de los caballos que servían para el trabajo y él, que en realidad a un hombre no le iba a servir de mucho. Y también la pobreza en la que se vivía en ese desierto, un desierto además. Ya el contexto de un desierto denota la pobreza en alimentos, en este caso, y está subrayada en cómo se utilizaban esos pocos recursos también, cuando dice cómo se dividían. Es por todo esto que él tiene que irse a la ciudad, y que por lo tanto aquí empezamos a ver lazos que quitan esa libertad que él tenía, porque él no lo elige porque sí, sino que se dan ciertas circunstancias que lo obligan a buscar este otro camino. En un principio entregó gratis el espectáculo de su gran velocidad, pues nadie hubiera pagado una brizna de paja por verlo, ignorantes todos del corredor que había en él. Esto, como también le pasó a Quiroga, ¿verdad?, es lo que sucede en un principio con los artistas, por ejemplo, cuya actividad parece no servir realmente y que en un principio, sobre todo cuando esa persona es desconocida, no se le presta mucha atención, o en general, ¿no? Entonces, hasta cierto punto podríamos ver un reflejo del mismo autor en este personaje. En las bellas tardes, cuando las gentes poblaban los campos inmediatos a la ciudad, y sobre todo los domingos, el joven potro trotaba a la vista de todos. Arrancaba de golpe, deteníase, trotaba de nuevo husmeando el viento, para lanzarse por fin a toda velocidad, tendido en una carrera loca que parecía imposible superar y que superaba a cada instante, pues aquel joven potro, como hemos dicho, ponía en sus narices, en sus cascos, en su carrera, todo su ardiente corazón. A pesar de que él hacía esto gratis, toda su energía, todo él estaba puesto en esa actividad que tanto disfrutaba. Y nuevamente vemos la repetición de su juventud, joven potro. Esto nos está mostrando que él tiene la posibilidad, por su capacidad física, sobre todo en la que nos da la juventud, de realizar esta actividad que él tanto disfruta. Las gentes quedaron atónitas ante aquel espectáculo que se apartaba de todo lo que acostumbraban ver, y se retiraron sin apreciar la belleza de aquella carrera. Es decir, que para el público
Era algo tan nuevo, tan diferente, que no supieron reaccionar tampoco frente a ello. No importa, se dijo el potro alegremente. Iré a ver a un empresario de espectáculos y ganaré entre tanto lo suficiente para vivir. Vemos además la actitud del potro frente a esta derrota. La derrota estamos hablando de que ese público no le prestó la atención que él esperaba. Sin embargo, él sigue con su alegría y no tiene ninguna preocupación que lo aflija. ¿De qué había vivido hasta entonces en la ciudad? Apenas él podía decirlo. De su propia hambre, seguramente, y de algún desperdicio desechado en el portón de los corralones. Fue, pues, a ver a un organizador de fiestas. «Yo puedo correr ante el público», dijo el caballo, «si me pagan por ello. No sé qué puedo ganar, pero mi modo de correr ha gustado a algunos hombres». Sin duda», le respondieron. «Siempre hay algún interesado en estas cosas. No es cuestión, sin embargo, de que se haga ilusiones. Podríamos ofrecerle, con un poco de sacrificio de nuestra parte». El potro bajó los ojos hacia la mano del hombre y vio lo que le ofrecían. Era un montón de paja, un poco de pasto ardido y seco. «No podemos más», y asimismo el joven animal consideró el puñado de pasto con que se pagaban sus extraordinarios dotes de velocidad y recordó las muecas de los hombres ante la libertad de su carrera, que cortaban zigzag las pistas trilladas. Aquí vemos un nuevo personaje. En este caso es un hombre que se dirige al caballo, conversan, ¿verdad? Así que estamos viendo más elementos de la personificación de la que hablábamos en un principio. Y vemos con esos puntos suspensivos que aparecen mucho en el diálogo del organizador de fiestas, cómo él dice cosas, pero está pensando muchas. Y vemos también el interés que tiene realmente por hacer negocio, pagar lo mínimo posible para tener algo. El potro no era tonto, se da cuenta que lo que le está pagando es nada, porque le está dando un puñado de comida que entra en una mano y que está en mal estado. Sin embargo, es tanto lo que él desea dedicarse a esta actividad que le viene a la mente el placer que ha sentido con las caras de las personas que lo vieron correr. Por lo que decide tomar este puñado de pasto seco, aunque sabía que lo que él hacía era único y que era mucho más valioso que eso. No sabía el valor real, pero sabía que era algo valioso, porque por algo a él le generaba tanta satisfacción y lo llenaba tanto. «No importa», dijo alegremente. «Algún día se divertirán. Con este pasto ardido podré, entre tanto, sostenerme». Vieron que siempre dice «no importa», es decir, él es consciente de las situaciones, de los obstáculos que se le ponen enfrente, pero él piensa en su meta, él piensa en lo que realmente él quiere hacer. ¿Hay un obstáculo? No importa, ya se va a solucionar eso, pero voy a seguir hacia ese camino. Y aceptó contento, porque lo que él quería era correr. Corrió pues ese domingo y los siguientes, por igual puñado de pasto cada vez, y cada vez dándose con todo el alma en su carrera. Ni un solo momento pensó en reservarse, engañar, seguir las rectas decorativas para halago de los espectadores
que no comprendían su libertad. Comenzaba el trote como siempre, con las narices de fuego y la cola en arco. Hacía resonar la tierra con sus arranques, para lanzarse por fin a escape a campo traviesa en un verdadero torbellino de ansia. Polvo y tronar de cascos. Y por premio, su puñado de pasto seco que comía contento y descansado después del baño. Pero obviamente no satisfacía sus necesidades, ¿verdad? Y tampoco era un premio digno de todo lo que él hacía. Él no buscaba el camino fácil, sino que él realmente se esforzaba por hacer lo máximo posible. Sin embargo, él estaba haciendo lo que le gustaba, así que era feliz. A veces, sin embargo, mientras trituraba con su joven dentadura los duros tallos, pensaba en las repletas bolsas de avena que veía en las vidrieras, en la gula de maíz y alfalfa olorosa que desbordaba de los pesebres. O sea, pensaba en todos los lujos, o no tanto, sino en las cosas buenas que podría estar disfrutando en su juventud y que sin embargo no tenía. No importa, se decía alegremente, puedo darme por contento con este rico pasto. Fíjense que él sabía que no era rico, pero le agrega ese adjetivo porque hay algo detrás de ese premio, de ese ingrato premio, que es que él puede igualmente dedicarse a lo que le gusta. Y continuaba corriendo con el vientre ceñido de hambre, como había corrido siempre. Poco a poco, sin embargo, los paseantes de los domingos se acostumbraron a su libertad de carrera y comenzaron a decirse unos a otros que aquel espectáculo de velocidad salvaje, sin reglas ni cercas, causaba una bella impresión. Es decir, empezaron a aceptarlo, los espectadores le empezaron a prestar atención, realmente veían algo especial y empezaron a entenderlo. No corre por las sendas como es costumbre, decían, pero es muy veloz. Tal vez tiene ese arranque porque se siente más libre fuera de las pistas trilladas y se emplea a fondo. Eran los comentarios que circulaban. Veamos que estos otros personajes ni siquiera se los describe, no sabemos cómo son. Lo único que intuimos es que son humanos, que se dice porque son los espectadores, y nada más. Son voces simplemente que nos van llegando de la información que se recibe desde el exterior de lo que hace el potro. En efecto, el joven potro, de apetito nunca saciado y que obtenía apenas de qué vivir con su ardiente velocidad, se empleaba siempre a fondo por un puñado de pasto, como si esa carrera fuera la que iba a consagrarlo definitivamente. Y tras el baño comía contento su ración, la ración vasta y mínima del más oscuro de los más anónimos caballos. O sea, no era lo que comería un famoso caballo, por ejemplo. No importa, se decía alegremente, ya llegará el día en que se diviertan. El tiempo pasaba, entre tanto. Las voces cambiadas entre los espectadores cundieron por la ciudad, traspasaron sus puertas, es decir, se fue haciendo conocido fuera de esa ciudad. Y llegó por fin un día en que la admiración de los hombres se asentó confiada y ciega en aquel caballo de carrera. Logró ser famoso. Los organizadores de espectáculos llegaron en tropel a contratarlo, y el potro, ya de edad madura, es decir, ya no era un joven potro, pasó mucho tiempo, estuvo pasando necesidades y sin embargo entregando todo de sí
para recién poder ver los frutos de eso. El potro, ya de edad madura, que había corrido toda su vida por un puñado de pasto, vio tendérsele en disputa apretadísimos fardos de alfalfa, macizas bolsas de avena y maíz, todo en cantidad incalculable por el solo espectáculo de su carrera. Ahora sí, le ofrecen más de lo que él en realidad podría consumir por su arte. Entonces, el caballo tuvo por primera vez un pensamiento de amargura. Recuerden que él, si bien vivía en situaciones que no eran tan felices, él siempre estaba alegre. Pero después de tantos años, por primera vez tiene un pensamiento de amargura cuando logra lo que él deseaba anteriormente. Por primera vez un pensamiento de amargura, al pensar en lo feliz que hubiera sido en su juventud si le hubieran ofrecido la milésima parte de lo que ahora le introducían gloriosamente en el gaznate. En aquel tiempo, se dijo melancólicamente, un solo puñado de alfalfa como estímulo, cuando mi corazón saltaba de deseos de correr, hubiera hecho de mí al más feliz de los seres. Ahora estoy cansado. En efecto, estaba cansado. Su velocidad era sin duda la misma de siempre, y el mismo el espectáculo de su salvaje libertad. Pero no poseía ya el ansia de correr de otros tiempos. Es decir, cuando eso era nuevo, cuando él era nuevo en la vida. Ahora ha pasado muchos sufrimientos, ha pasado angustias, necesidades, se ha desgastado por nada y llega a esta situación nueva. Pero todo lo exterior, por más que él al principio no le daba importancia, ha pasado tanto tiempo que ha hecho mella en su interior. Aquel vibrante deseo de tenderse a fondo que antes el joven potro entregaba alegre por un montón de paja, precisaba ahora toneladas de exquisito forraje para despertar. Ahora ya, porque sí, no le venían esas ganas, ese impulso, ese deseo de su juventud. El triunfante caballo pesaba largamente las ofertas, calculaba, especulaba finalmente con sus descansos. Y cuando los organizadores se entregaban por último a sus exigencias, recién entonces sentía deseos de correr. Corría entonces, como él solo era capaz de hacerlo, y regresaba a deleitarse ante la magnificencia del forraje ganado. Es decir, ahora se fija cuál es la mejor oferta, tiene otra perspectiva, está en otra situación y por lo tanto le generan otras cosas también. Está en otra edad, con otros intereses. Cada vez, sin embargo, el caballo era más difícil de satisfacer. Aunque los organizadores hicieran verdaderos sacrificios para excitar, adular, comprar aquel deseo de correr que moría bajo la presión del éxito. Es decir, ahora lo están comprando. Esa cosa que él hacía gratis, que hacía porque amaba hacerlo, ahora se la están comprando. Y genera otro sentimiento en él frente a ese mismo hecho que antes le daba felicidad únicamente. Y el potro comenzó entonces a temer por su prodigiosa velocidad, si la entregaba toda en cada carrera. Corrió entonces por primera vez en su vida reservándose, aprovechándose cautamente del viento y las largas sendas regulares. Ahora ya tenía la fama hecha, no tenía por qué desgastarse como había hecho durante años. Nadie
se dio cuenta de que él hizo esto. Nadie lo notó. ¿O por ello fue acaso más aclamado que nunca? Pues se creía ciegamente en su salvaje libertad para correr. Libertad. No, ya no la tenía. La había perdido desde el primer instante en que reservó sus fuerzas para no flaquear en la carrera siguiente. El público no se habría dado cuenta de este cambio en él, pero él sí. Él lo sabía y eso ya era suficiente. No corrió más a campo traviesa, ni a fondo, ni contra el viento. Corrió sobre sus propios rastros más fáciles, sobre aquellos zigzag que más ovaciones habían arrancado, y en el miedo siempre creciente de agotarse, llegó un momento en que el caballo de carrera aprendió a correr con estilo, engañando, escarciando, cubierto de espumas por las sendas más trilladas. Y un clamor de gloria lo divinizó. Llegó a ser famoso, llegó a la gloria para el público. Pero él sabía que estaba en otra situación realmente. Cuando logró eso que él anhelaba, con lo que simplemente soñaba de joven, pero que no sabía cómo era realmente, cuando lo logró, lo cambió y lo convirtió en todo lo contrario a lo que él era, internamente. Pero dos hombres que contemplaban aquel lamentable espectáculo cambiaron algunas tristes palabras. Es decir, ese cambio en los que verdaderamente miraban, en los que no era que lo veían porque era famoso, sino los que realmente entendían lo que sucedía, ese cambio lo vieron. Hicieron este comentario. Yo lo he visto correr en su juventud, dijo el primero. Y si uno pudiera llorar por un animal, lo haría en recuerdo de lo que hizo este mismo caballo cuando no tenía qué comer. El otro le contesta, no es extraño que lo haya hecho antes, dijo el segundo. Juventud y hambre son el más preciado don que puede conceder la vida a un fuerte corazón. Es decir, la juventud, todas las esperanzas, sin todos los golpes que él iba a vivir después, o sea, limpio de golpes aún, o sea que eso le permitía dar rienda suelta a su imaginación sin pensar en consecuencias negativas ni hacerse problema por ellas, y las necesidades que él todo el tiempo negaba, no importa, ya pasará, es lo que veían estos otros dos personajes que se dan cuenta que ahora todo ha cambiado. Joven potro, último párrafo, que es un cierre del narrador que le habla directamente al potro. Joven potro, tiéndete a fondo en tu carrera, aunque apenas se te dé para comer. Pues si llegas sin valor a la gloria y adquieres estilo para trocarlo fraudulentamente por pingüe forraje, te salvará el haberte dado un día todo entero por un puñado de pasto. Y es aquí, en este último párrafo, donde se resume el mensaje que nos deja esta historia. El hecho de que si uno hizo las cosas con su corazón, de forma pura, disfrutó de eso, aunque en otro momento esté en otra situación como le está pasando al potro,
el día que mire en retrospectiva qué fue de su vida, tendrá algo para sentirse orgulloso. Todos podemos cometer errores o hacer cosas de las que no nos sentimos tan orgullosos en algún momento. Pero si en alguna época realmente se vivió con el corazón, haciendo lo mejor posible, disfrutando de la vida, como en el caso del potro, entonces aquí es donde dice, te salvará el haberte dado un día todo entero por un puñado de pasto. Algo hizo con su vida, algo de lo que se siente realmente orgulloso, algo que le dejó un momento feliz para recordar en toda esa vida. Es decir, ¿qué era lo verdaderamente importante? Esa libertad, ese gusto, ese placer por hacer lo que uno disfruta, todo eso que lo enriquecía interiormente, o las riquezas materiales. ¿Qué era lo más importante?